Le doy ya mismo la bienvenida a un querido amigo, ya le puedo decir así, hace mucho tiempo que nos conocemos, que comparte y que colabora con nosotros cada vez que requerimos de su análisis, específicamente en esta materia, en la tremenda situación de la inseguridad creciente y latente cada vez más fuerte en la Argentina y en todo el continente latinoamericano. Él es el doctor Luis Vicat, justamente especialista en seguridad, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Luisito? Gracias, como siempre, por estar allí. Un gusto verte, un gusto estar en tu programa. Igualmente. Gracias por toda tu buena onda durante este año y que realmente nos brindaste una información muy puntual para por lo menos darle una data confiable y precisa a la gente, ¿no? A los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, Luis. Esa es la idea de que digamos cosas que en muchos lugares se callan, ¿no? Exactamente, ¿no? A veces con tantos intereses creados y la complicidad también que se generan de parte de algunos comunicadores y de algunos medios de comunicación tergiversando la realidad de lo que pasa y ocultando, ¿no?, las cosas, la realidad de lo que se vive, no está bueno eso, ¿no? Es fundamental un poco bajar claridad y darle por lo menos algunos elementos de garantías para que la gente, ya que muchas veces los organismos del Estado no le dan esa prevención, esa contención, poder hacerlo, poder transmitirlo a través de un medio de comunicación. Ese por lo menos ha sido siempre nuestro compromiso durante más de 4 décadas y media, ¿no? Es así y por eso justamente que yo me he plegado gustosamente, más allá del afecto personal, a tu Que es mutuo. proyecto. Para mí es una honra poder estar. Y sí, si vamos al hecho de un prieto análisis de lo que fue este año, el análisis no es positivo, lamentablemente. Ajá. Aumentó el dólar y aumentó la La inseguridad. inseguridad, qué cosa, qué paradoja increíble, ¿no? Pan parece uno de la mano del otro, ¿no? A pesar Vos que, sabés viste, que dicen de que la Argentina ha tenido un año en el cual, por ejemplo, la inversión financiera, económica ha sido una de las más importantes. Tal vez es el tema clave que tampoco, fíjate vos, los medios de comunicación o aquellos pseudo o supuestos líderes de la comunicación no lo comentan, no lo dicen, ¿no? O sea, van siempre tergiversando y manipulando la información de una manera tremenda, ¿no? direccionando la opinión Claro, ahí pública, está. es así. Ajá, En los manuales se hablaba de publicidad y de propaganda. tal cual. Ajá. Y realmente, bueno, muchas veces lo que debería ser publicitar comunicando o comunicar publicitando, que es la tarea del buen periodista, se transforma en un comunicar haciendo propaganda de Ahí algo. está. De un lado de un Um, lado y de otro, ¿no? Porque tenemos los dos sectores. No hay un equilibrio a veces en la transmisión de la información, ¿no? Eso es no, un tema muy peligroso que nos tiene que poner en alerta a los ciudadanos para estar conscientes justamente de quiénes son los que ejercen justamente esa transmisión de una comunicación vende espejitos de colores o mercenaria, ¿no? Que trastoca toda la base justamente del sistema democrático, ¿no? es así. Y también, bueno, como vos bien decís, a veces la información cuando es sesgada deja de ser información, pasa a ser algunas veces inteligencia Claro. para operaciones de demonización, de mérito y demás. Y esto no es bueno y la gente muchas veces no tiene la posibilidad de elegir. Hoy Claro, ahí por está. hoy, con el Ujú. streaming y con la multiplicidad de medios que afortunadamente existen, se puede tener una opinión formada Claro, sabiendo dónde buscar, ahí sabiendo está. qué ver Claro, en este caso o qué escuchar. totalmente. Pero lo concreto es que hemos tenido un año malo, creo que vamos a tener un año complicado El que viene en el también, se final, avecinan temas complejos, ¿no? muy complejos, Mm. el choque de potencias, en este caso el Sí, Ejecutivo contra el Judicial, claro. casi una rebelión Ujú. o casi un autogolpe, si se quiere, al estilo de Castillo, Claro. pero creo que esto ya nos debería de preocupar. Y digo preocupar, ocuparnos Ajá, antes de que termine sucediendo, ¿no? claro. Creo que la gente debería manifestarse, los que están a favor de que el Poder Ejecutivo pisotee al Poder Judicial y los que están en contra. Lógico, y sí. Sería lo razonable. El temita es que, como se ha visto, y vos lo planteabas recién, querido Luis, el reflejo de lo que acontece, que se está dando, por ejemplo, en el propio Perú en estas horas, lo que puede acontecer en Brasil y en Chile, están marcando tal vez otro nuevo lineamiento como lo fue hace muchas décadas atrás. Tal vez esto es como un llamado de atención, de alerta,
para que la comunidad latinoamericana empiece a abrir un poco los ojos, ¿no? No dejarse atropellar, como ya ha pasado en muchas oportunidades, donde justamente un sector de la dirigencia política siempre trata o intenta sacar provecho de la situación, ¿no? Sí, justamente nosotros debemos estar muy atentos a lo que se llaman trazadores, Ahí está. o sea, puntos fosforescentes en la oscuridad que nos van marcando un camino que evidentemente va hacia la derecha, al centro, a la izquierda, pero a algún lado va. Claro, Y hay que estar muy atento inclusive para no caer, no ser víctimas de la desinformación. Y totalmente. digo la desinformación informada, ¿no? Es decir, el hablar mucho y no decir nada, o de alguna manera presentar los hechos como se presentaron en el año 82, cuando decían vamos ganando las Malvinas. Ahí está. Este, acá no vamos ganando nada, vamos perdiendo el ciudadano de bien, el ciudadano de a pie, el que no tiene coche blindado ni custodia. Hoy por hoy está inerme ante este brote de la inseguridad que por momentos se torna ingobernable, como la muchedumbre que las parcialidades que quisieron las buenas y las malas agasajar a la selección, ¿no? Es un Exactamente. claro ejemplo de la improvisación o la falta de capacitación o la subordinación a quien no se debe, en este caso, y esto condujo a este bochorno gigante que como broche Vergonzoso. de oro, Muy después de ser vergonzoso. tricampeones, Claro. terminamos en una emboscada prácticamente al borde de la muerte. Messi estuvo en 12 horas en peligro de muerte Claro. cierta, ¿no? En varias oportunidades, porque dicen una sola con el tema del cable, pero hubo otras varias, ¿no? Cuando se tiran directamente del puente, cuando la gente rodea y está totalmente desprotegido la caravana. O sea, esto es como un nuevo llamado de atención, pero vos fíjate que esta tremenda inseguridad que demuestra esta inoperatividad de un sistema democrático que debería estar en buenas condiciones, los mismos tipos que tienen que generar un refuerzo o un mayor cuidado del sistema democrático hacen todo lo contrario, como esto que se plantea y que es muy evidente, los autogolpes que hacen los dirigentes perversos que quieren manipular a las sociedades, ¿no? Un temita también que preocupa mucho porque están con la complicidad de varios comunicadores sociales, que eso es muy peligroso, ¿no? Esa expoliación que hacen algunos personajes como el Gato Silvestre, Víctor Hugo Morales, Navarro, del lado, digamos, de la complicidad para manipular a la sociedad a través de un medio de comunicación. Después tenés lo otro, la obsecuencia que hay en los medios de la oposición al actual gobierno, en los otros grupos que actúan a través de bufet de abogados también, no es que tenga nada con el tema justamente de los abogados. Para algunos dicen, los cuervos van analizando de qué manera pueden expoliar y tergiversar la información para mentalizar a las sociedades y confundirlas, ¿no? Que ese también es un tema tremendamente peligroso y que la gran mayoría de los ciudadanos no se da cuenta. Bueno, en los discursos épicos que se intentan imponer por estos días, estas gestas Claro. triunfalistas y demás, Ajá. que en realidad no son ni más ni menos que la verdad tergiversada, Totalmente, es claro. la Ajá. seca de la moneda, no la Ajá. cara. Entonces yo te muestro la moneda, vos ves la cara, pero yo te digo que es la seca. Y te explico por qué. Y tengo argumentos, sofismas impecables para Ajá. justificar lo injustificable. Y ahora tenemos esta última crisis en la cual alguien decide de que el Poder Judicial no puede opinar o no puede Exactamente. juzgar. Ajá. Y estamos en una situación casi surrealista, ¿no? Claro, Pero claro. muy preocupante, por lo menos para mí personalmente. Y sí. Y respecto de lo que vos me decías, Pedro, de la famosa caravana hacia ninguna parte de Ajá. la selección, Sí. el gran error de diseño, porque yo he visto gente inclusive que con la mejor buena voluntad han querido de alguna manera corregir los errores, Ajá. pero el problema era que no tendrían que haber existido porque no se tendría que haber hecho de la manera que se hizo. Por supuesto, Entonces decían, claro. alguien decía, ponemos una valla de 15 kilómetros, ¿de dónde sacamos una Claro. valla Tanta para cantidad, ¿no? custodiar cuántas Imposible. decenas de miles de policías necesitaríamos? Ajá. Bueno, en realidad lo que debería haberse hecho era trasladar del punto A
ya teniendo el antecedente que la noche anterior casi mueren degollados los 5 integrantes de la selección, Ajá. o tocando el cable de media tensión que por Claro, ahí suerte está. le voló solamente la gorra a Sí. Paredes y, Ajá. no, y estaba debidamente aislado, Claro. porque si no sería otra hoy la historia. Ya teniendo ese antecedente, ya teniendo el antecedente que a la noche había un energúmeno ebrio que se tiró de un puente también, Ujú. el número 3 o el número Sí, 1 en este caso, porque después fueron otros dos más, claro, de los cuales misteriosamente nada se sabe claro. después. Um, Sí, porque cuando, los medios no lo mostraron, o sea, se vio y hay un par de videos de camarógrafos que lo tomaron, inclusive gente que estaba en los alrededores, pero evidentemente hubo el enojo de algunas de las autoridades del gobierno que les pidió, dicen, que eso no se emita, ¿no? Hubo muchos otros acontecimientos también muy graves y tal vez peor o más graves que esto que se pudo ver, que no se difundió, ¿no? Algunos, bueno, por hubo hasta ejemplo, el robo a un banco, ¿no? claro, o sea, pues fíjate, intentar manipular o tirar abajo una puerta de un monumento histórico como el obelisco. Como nadie lo vio, nadie previó esto, arrancarse las rejas que están alrededor del obelisco y ya sabiendo lo que había acontecido, las autoridades del Sí, gobierno y los encargados de seguridad ni siquiera se molestaron en armar un cordón o prevenir eso, darle algún mínimo de seguridad. Si ya habían visto que se había vandalizada la zona, vos fíjate el descuido que hay. O sea, hay una doble intencionalidad también encubierta en esto que ha pasado, ¿no? Decirle, bueno, si vos no colaboras con esto, si vos, tal vez le habré dicho a algún funcionario, a la gente del AFA, si ustedes no vienen a la casa de gobierno o no van o no hacen lo que nosotros queremos, y bueno, arréglense por las suyas, ¿no? Y eso quedó expuesto justamente ya cuando llega la selección, el intento de un funcionario de acercarse a los jugadores, específicamente a Messi, para sacarse la famosa fotografía que todos los políticos, o la gran mayoría de ellos, sacando contadas excepciones, intentan hacer para aprovechar justamente situaciones que los beneficien, ¿no? Cuando hay un decaimiento y un enojo de parte del pueblo hacia la dirigencia política que en la Argentina es lamentable, perversa, manipuladora y vergonzosa, los tipos encima apuestan y van por más, ¿no? Menos mal que de totalmente. alguna manera tanto Tapia como los demás integrantes del equipo técnico de la selección raliaron, pudieron lograr eso. Imagínate lo que hubiese sido si encima hubiese estado esa fotografía, ¿no? O sea, hubo como Sí, una además, reacción de Messi, que es un tipo equilibrado, no es un Maradona, un tipo, viste, que era muy petardo, buen tipo, buen deportista, pero tenía ese petardaje maradoniano, que justamente parte de la sociedad que apuesta a eso, a la vandalización de la sociedad, no terminó de interpretar, ¿no? O sea, no es que estamos criticando a Maradona, yo lo conocía a Maradona antes de su fama en Valentín Alsina, era una cosa, después fue totalmente otra por el entorno, por los vicios y por la manipulación que tuvo, un deportista sano que terminó contaminado. Totalmente distinto a lo que es Messi, ¿no? Que apuesta a otro sistema, que mantiene sus raíces y que tiene otro equilibrio emocional. absolutamente de acuerdo, absolutamente. Pero, no obstante, no hay que confundir los roles, y acá va lo poco simpático de mi parte. A ver, Eh, Messi debe ser el mejor jugador de fútbol del mundo en este momento, por la performance que tiene, exactamente. Sí, sí. pero no es especialista en seguridad. Ahí Es está. decir, si él insistió en que usaran esa bañera, las famosas bañaderas Sí, de antes, ¿no? claro, De los colectivos sin techo, y no solamente eso, sino que aparte se sentó sobre el techo que no corresponde, claro, andá sentate en el techo de un micro de 2 pisos claro. en la avenida Corrientes, te bajan a los Imposible, claro, cascotazos en 2 minutos. claro. Bien, Ajá, el jefe de la cápsula, el jefe de la custodia, es más, había gente de seguridad dentro del mismo colectivo abierto, ajá. que agarraron a uno de los hinchas cuando cayó dentro del micro y Sí, demás. sí. Ujú, Pero tendría que haber impedido salir al colectivo cuando ellos estaban sentados arriba. claro, Hasta ajá. que no se bajen, muchachos, Exacto, no pueden salir, no pueden moverse. Y el exacto. grave error es Mm, utilizar un colectivo de esas características, claro, absolutamente abierto, ahí está la cosa. despejado, Sí. propenso a cualquier atentado. No ¿Qué tienen hubiese cerebro, ¿no? pasado? No tienen un mínimo de razonabilidad, querido Luis. Porque bueno, está bien que la simpleza de la pulga lo lleva a eso, la emoción
plantea ese tipo de situaciones y arrastra una situación peligrosa para su propia vida, ¿no? Para preservar justamente Totalmente, su salud. totalmente. Ahora, esto ¿Qué que vos hubiese decís es pasado, fundamental. Pedro? Bueno, ¿Qué hubiese pasado si el avesado chofer del colectivo se le cruza un loco que se le tira adelante y claro, tiene que frenar de es golpe? un desastre. Se caen hacia adelante, Claro. suponemos que van a caer en el habitáculo Ujú. abierto. Tenemos Pero un ¿qué Dios pasa si aparte. como... Convengamos que tenemos un Dios aparte. Hasta en eso, Pero ¿no? Dios es argentino, evidentemente, Total, como dicen. pero ¿Por a qué? esta altura del ¿Qué, partido, pero que no te quepa la menor duda, Doc. Es un poco así qué la hubiese cosa. pasado, además, Pedro, si como pasó, ya cuando estaban por suspender el operativo y pasar al modo Mm. aéreo, que era lo que tendrían que haber usado de Mucho entrada, antes, claro. Ajá. eh, los orcos levantaron el capó trasero del colectivo. Esto podría haber generado una reacción instintiva de acelerar Claro. del colectivero, del chofer, Y y sí, se caían para atrás y se desnucaban los 5 que iban arriba. una locura ¿Qué total. hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si algún capo mafioso que Que está en estaba, que prisión estaban, decide hacer que la gran estaban ahí. Escobar Vos fijate Gaviria? que hubo información que estaban ahí. Por eso la alta preocupación y la evacuación urgente que generaron, porque aparentemente hubo un llamado de atención por ese lado. Hubo un intento Sí, justamente de generar un conflicto muy serio que hubiese sido un desastre, ¿no? Porque la cantidad de gente que había ahí, imagínate corriendo de un lado para otro lo que era eso. Ahora, este planteo, que inclusive muestra cómo se manejaron los encargados del operativo, tanto de la capital como de la provincia de Buenos Aires, y que algunos dicen de que hubo justamente una liberación a propósito generado por la vía política para perjudicar justamente esta fiesta del pueblo que terminó siendo embarrada de alguna manera, ¿no? Esto llevándolo, trasladándolo a la inseguridad diaria que tiene el argentino hoy por hoy, que es patética y que realmente tiene una envergadura de alto peligro, lo cual la gran mayoría de la sociedad tampoco todavía se ha dado cuenta, porque así como se liberó un acto de estas características, fíjate que las 24 horas del día, la provincia de Buenos Aires está totalmente liberada, ¿no? Para que cualquiera haga lo que se le cante. se ha Demo desmadrado el sistema. Totalmente desmadrado, ¿no? O sea, vos los escuchás a los funcionarios, a los gobernadores, tanto de la capital federal, que está todos los días las 24 horas cortada, que jamás han hecho nada, y que encima los tipos se postulan a cargos de mayor importancia, como el caso del propio gobernador Rodríguez Larreta, que no solamente teniendo esto bien presente que ha acontecido en las últimas horas con la fiesta supuesta abortada de la selección argentina, se da día tras día en la capital federal, localidad que él gobierna hace meses, ¿no? Totalmente liberado para que cualquiera haga lo que quiera. Eh, Es verdad, da mucha es verdad. pena esto, ¿no? Porque decís, bueno, y son tan crápulas estos fulanos, tanto Kicillof como el propio Larreta, que no tienen un poco de cordura para frenar esta barbaridad que ellos mismos habilitan para que acontezca. Evidentemente, lo que es percibible a prima facie, digamos, es que el sistema está desmadrado, el que la sinergia está desatada, el efecto bola de nieve del delito, que cada vez nos estamos pareciendo más a algún país como Honduras, Claro, y no digo El Salvador, porque Nayib Bukele ahí ha puesto orden, cosa que acá no se claro, podría hacer, ajá, y ha metido presos como 100.000 pandilleros claro. y está logrando un país que estaba al borde de ser un estado paria, tratando de Recomponerlo, ¿no? Ujú. con- contener a las maras por primera vez en la historia, ¿no? Sí, Es un ejemplo que hay que seguir con mucho cuidado, sí, sí. sin Ujú. caer en exceso, por supuesto que nuestra legislación no permite, por Claro. ejemplo, las Fuerzas Armadas ayudando a las fuerzas de Que eso es lo que seguridad. tendrían que haber hecho, ¿no? Convocar a la Gendarmería, convocar a las Fuerzas Armadas como para armar un cordón que sea contenedor de la gente. Las emociones ahí que van surgiendo en momentos como esto que hemos vivido son entendibles, pero hay un aprovechamiento de los vándalos, ¿no? De estos grupos que Por especulan supuesto. para robar, para hacer los desastres. Ahora, viendo lo que había acontecido, ¿cómo se entiende que los tipos no les importe nada, ¿no? Que no se comprometan porque, bueno, lo que pueden decir de que puede tomarlo como que es de alguna manera una forma de agredir
o de invadir una fiesta. Todo lo contrario, si vos tenés las cosas contenidas y organizadas adecuadamente, te beneficiás, ¿no? O sea, tienen un Se cerebro disuade. taladrado. Los tipos son perversos también. Convengamos que estos dirigentes políticos que tenemos en estos últimos años se manejan con una incoherencia y una perversidad, una inmoralidad, porque ellos saben de antemano que esto va a pasar. No es que no lo sepan, Totalmente, pero especulan totalmente. con eso y aprovechan para pasarse facturas unos con otros. En este caso, justamente la capital fue afectada por el pase de factura del gobierno federal y de la provincia de Buenos Aires. Porque vos fijate que Bien. la salida de la selección, acompañada por la policía de la provincia de Buenos Aires, tan cuestionada en la gran mayoría de las veces, esta vez hizo como un buen papel. O sea, Bernie Sí, aquí se ganó una estrella y el que terminó perjudicado es el hombre de Alessandro, de la capital federal, porque supuestamente dicen que hubo un complot de la Policía Federal a través de un llamado telefónico que hace justamente el propio ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ¿no? Como para intentar abortar la situación del festejo de la gente, porque bueno, hay intereses dentro de lo que es la Asociación del Fútbol Argentina. A Fernández Alberto, a Aníbal Fernández y a gran parte de la cúpula de la coalición gobernante no les gusta que esté Tapia en la AFA, ¿no? Así como pasó con todo eh, el tema de la manipulación que hubo con Marcelo Tinelli, con todos los atropellos que hubo desde la época de Julio Grondona. Yo esto lo viví en el año 1978, querido Luis, cuando fue el Mundial, porque justamente estaba trabajando en una compañía con la cual hacíamos combinaciones con ATC, Argentina Televisora Color, que bueno, era el canal oficial en ese momento. Un desastre hicieron los tipos. Esto ya viene de hace décadas, o sea, esa mafia que generó Mr. Grondona, el capo, dijeron muchos durante décadas, de la mafia del deporte del fútbol de la Argentina, cada vez se incrementó más. Inclusive es un tipo que ha tenido poder de digitalizar y de apretar a los propios presidentes. ¿Por qué? Porque sabía la complicidad que había, las mafias internas, habilitadas y permitidas por gran parte de la dirigencia política de la Argentina. Esto es un tema vergonzoso que lleva décadas y que vos fijate que muchos de los principales colegas del área de la comunicación, que en muchos aspectos varios vienen del área deportiva y después terminan haciendo periodismo político, lo conocen a la perfección. Yo no estoy dando ninguna novedad, esto viene de décadas atrás, estamos hablando del año 1978, estamos en el 2022. Ningún mandatario de la Argentina tuvo los cojones y los huevos necesarios para ponerle freno a este tema y otros tantos que fueron generando una amplitud de la corrupción vergonzosa que tiene la Argentina, producto de esto que generan gran parte de los dirigentes. Los que estuvieron, no solamente los que están, todos los que lo antecedieron, sacando a Raúl Alfonsín, que tuvo serias disputas con Grondona, que le planteó un montón de cosas, el resto todos fueron cómplices de una es situación más, que se podía haber prevenido, ¿no? te digo algo, Pedro, te hago una acotación de orden técnico. A ver, dale. Vos decías, hablabas de Bernie, y vamos a darle un punto a favor a Bernie. ¿Por qué? Ajá. Porque está filmado, porque hay documentado que luego del colectivo, de la bañera gigante esta que Sí. utilizaba la selección, Ajá. detrás, como grupo de contención y eventualmente choque y protección, Sí. iban Claro. seis camiones de la UTOI, las unidades de intervención rápida, Ajá. pero con lonas tapando al personal. Allí habría, calculo yo, 100 hombres dentro de los camiones, dispuestos a desplegarse en 2 segundos alrededor, supongo que ya lo tendrían previsto, y ejercer un segundo anillo de protección o Claro. eventualmente repeler alguna agresión. Ajá. Así que estos 6 camiones que se vieron hasta tuvieron el buen tino de no ser provocativos, no Claro. matar los soldados policiales a No, la no, se vista con sus bancaron armas, agresiones de todo sino tipo y los agredieron por todos lados, se les subían arriba de los camiones, los golpeaban, le tiraban piedra, o sea, que está clarísimo de que actuaron con mucha mesura y raciocinio, ¿no? Estaban ahí también, para contener, para también, acompañar justamente la caravana. Ahora, ¿qué sí, pasó también cuando pasan haber. de un mando al otro? ¿No? Eso es lo que hay que preguntarse. Démosle un punto a favor también a la pobre policía de la ciudad a posteriori en Claro, el obelisco, sí, donde 24 oficiales policiales pues resultaron heridos por la turba, claro. Se tuvieron que porque ya no era bancar la parcialidad, situaciones era los muy que se quedan a delicadas. hacer lío. Ajá.
y los que se quedan a robar negocios y demás, y el vandalismo. Y por otra parte, mientras los bomberos intentaban salvar a dos energúmenos que se habían trepado, a pesar de estar la escalera cortada, entonces no podían Sí. bajar. Claro, Para se quedan salvar varados. esos dos hubo 24 heridos de la policía de la Claro, ciudad, una locura. de los bomberos y de la fuerza policial. Tendrían que Así haberlo que dejado ahí listo, que se dejen de joder como para que de una buena vez por todas la gente entienda de que la cosa que se hace con doble intencionalidad, la maldad, el vandalismo, no podemos poner en riesgo la vida de 24 personas por dos borrachos, por dos delincuentes, porque otra cosa no se le puede decir, ¿no? O sea, es más, acá se no pasa por utilizaron. la solidaridad. Solidaridad tenemos que tener con aquellas personas que lo necesitan, con la cantidad de pobres que vemos tirado en la calle todos los días y donde esta dirigencia política nunca ha hecho nada. Los ha dejado que sigan mendigando y que sigan en un nivel de pobreza vergonzoso. Yo te cuento una situación que viví anoche. Fui a un cajero automático y había una mujer de 80 años en plena capital federal en una entidad bancaria de Avenida Corrientes y Escalabrini Ortiz, una mujer con Alzheimer pidiendo una limosna en el costado del banco, en el acceso al cajero automático. Esas cosas no lo ven los políticos de la Argentina, estos alcahuetes berreta no ven la miseria que hay, el padecimiento de una mujer que viene de San Justo a la capital federal para pedir limosna, que está, viste, temblando, que no se puede contener en pie. Esas son las cosas que indignan, que a uno se le cae la lágrima, porque te indignan ver esas cosas, ¿viste? Cuando los tipos se chorean y se afanan todo, y en momentos donde tienen que brindar una apoyatura, una seguridad y una prevención adecuada, no lo hacen. Eso es lo más triste de todo. Lamentablemente una cosa es lo discursivo y otra cosa son los resultados. Y Claro, tenemos un desaparecido, por ejemplo, de los dos muchachos, que todavía no no se apareció. sabe, claro. Tenemos gente victimizada a diario y Ajá. durante el Mundial todo esto se Se tapó. olvidan, claro. Listo. Y ahora vuelta a emerger porque cuando la gente va y se entera de que un pan dulce sale 3.000 pesos, Claro. bueno, No lo puedes creer. eventualmente No lo puedes creer. tenemos un problema. Ajá. Así que así estamos, lamentablemente. Ojalá el año que viene sea mejor, ojalá se superen estas profundas grietas que se están formando en este preciso instante, Ajá. con la noticia en pleno desarrollo, Sí, como decía un sí. presentador Ajá. venezolano, Claro. y que no sabemos dónde va a terminar, por otra Claro. parte. Porque vos fijate que ya plantean un mensaje. Bueno, estoy viendo acá, por ejemplo, los titulares de más de 30, 40 medios, ¿no? Entre ellos sobresale uno, fíjate, que el propio alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no estuvo a las alturas de la circunstancia, no solamente ahora en esta situación de la supuesta fiesta abortada de la selección argentina, sino desde hace años, porque hace tiempo que está justamente en el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no implementó acciones que identifiquen que está capacitado para ejercer otro mandato, ¿no? Entre comillas, todos sabemos que se está postulando, es uno de los candidatos presidenciales. Una persona que no puede contener, que no puede manejar una provincia, puede contener a 24, sabemos que es imposible. Entonces, estas cosas hay que decirle a la sociedad argentina, que tome conciencia a quienes vota, a quienes va a poner en cargos fundamentales para reordenar la Argentina destruida. O sea, Y Larreta dijo sabés que que es el muy importante, presidente, o sea, vos fíjate, ¿no? Pedro, Sí. A ver, perdóname que decime. te No, corte, no, decime, sí. pero hay algo que es muy importante A y que ver. no se suele hacer, Ajá. que que los equipos de sostén, porque el político solo no es polivalente, ¿no? No Claro. puede saber de medicina, de salud, de educación, de ciencia. No, no. Que cada candidato blanquee sus equipos y entonces Exactamente. vamos a saber de qué madera está hecho Claro. digamos, los cimientos de esa casa, por decirlo de alguna manera, Ajá. ¿no? Es fundamental eso que vos decís, es muy importante, pero lo que yo te quería comentar, para que lo evaluemos también con los oyentes y televidentes, es que, fíjate, el gobernador capitalino le dice al presidente que atentó contra la democracia y ya planteó, adelantó que va a pedir a la Corte la ejecución del fallo, ¿no? Y después, bueno, Así. salieron los políticos habituales a criticar, ¿viste? A hacer toda esta payasada conocida, cuando justamente el propio Larreta aseguró, lo acaba de decir hace un ratito nada más, que no acatar la decisión del máximo tribunal sobre la coparticipación
es de altísima gravedad institucional. O sea, una palabra que es muy mencionada, pero que nadie va al fondo de la cuestión, ¿no? Aparte de criticar a los gobernadores, estos 14 gobernadores que estuvieron viendo cómo manipulaban junto al propio presidente, a ver cómo denostaban esta decisión judicial, ¿no? Vos fijate cómo van manipulando y embarrando la cancha permanentemente, ¿no? Eso es lo que hay que plantear a la sociedad, que esté muy alerta con estas cosas, porque si hacen esto, pueden hacer cosas que son mucho más graves, que ya lo vienen haciendo, ¿no? Y se ve claramente la cuestión de la tremenda inseguridad que tiene la Argentina. O sea que está totalmente esto descalabrado a todo nivel. Absolutamente. Es más, el control territorial de la ciudad de Buenos Aires lamentablemente no lo tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Claro, Aires, sino que lo tienen una serie de movimientos sindicales o pseudosindicales, ahí está, movimientos barriales, etcétera, exacto. que juegan al fútbol en la 9 de Es julio, una que locura. producen un desgaste en el mobiliario urbano que Tremendo, pagamos todos claro, después. exacto. Cuando uno pierde el control del territorio, eso es grave, ¿no? Y Y sí, fíjate vos un totalmente. detalle, la represión al ataque de los orcos sobre los bomberos en el obelisco, la policía de la ciudad, ¿cómo la repelió? Con cebitas, Claro. es decir, con sonido nada Con un más. Tenían chorro de agua, cartuchos con un de chorro de estruendo. agua, claro. Eh, Menos que un chorro de agua, porque el claro, chorro de agua te puede impactar y te sí, puede tirar por al eso. piso. Pero esto es una cebita gigante y Exactamente. la orden que tenían era utilizar ese material. Cuando las parcialidades pesadas se dieron cuenta de que no había proyectil de goma, que no había nada, se le fueron Avanzaron peor, encima claro. y hubo gente que con la bandera argentina, gente civil, Sí. protegió a esa patrulla tribulada y evitó el linchamiento, Una cosa de evidentemente, ¿no? loco, sí. Por Si no suerte. hubiese sido por ese grupo de personas, no hubiese habido, ¿cuánto hubo? 20, 20 y pico de policías heridos, hubiese habido Hubiese 50. habido Y hubiesen quizá habido alguno heridos más herido graves, de ¿no? mucha gravedad. Claro. Ahora, este vandalismo que permiten los políticos para, bueno, no, según dicen ellos, que no se quieren comprometer porque no quieren generar justamente alguna situación que sea más complicada, termina siendo todo lo contrario, porque en materia de seguridad se tiene que trabajar de otra manera, ¿o me equivoco? Totalmente, totalmente. Se tiene que trabajar con políticas proactivas Ajá, y no reactivas. Y se tiene que trabajar teniendo en cuenta que tenemos una mano de obra desocupada en las Fuerzas Armadas que si bien legalmente impiden que desarrolle tareas de seguridad interior, está viva lo ahí, que no ¿no? impide es que dé apoyo logístico, Exacto. helicópteros, camiones, cuarteles, racionamiento, cocinas Ajá, de campaña, claro, comunicaciones, radares, etcétera. Eso no está prohibido, eso claro. debería poder hacerse. Y Sin la embargo, hasta democracia ahora, tiene que utilizar esas herramientas justamente para mantener la preservación de los lugares públicos, para mantener la seguridad. Sin embargo, tampoco exactamente, lo hacen porque tienen miedo que digan, ah, mira, convocó a las fuerzas militares. Pero si las fuerzas militares están dependiendo del sistema democrático, lo están respetando adecuadamente. Al contrario, ellos mismos se encargan de bastardearlas y de denigrarlas con esta actitud, porque es una manera de fortalecer la democracia, que las fuerzas de seguridad trabajen acompañando el sistema democrático para que las leyes y las libertades individuales se cumplimenten de acuerdo a las normativas de un Estado democrático. Sin embargo, ni totalmente. siquiera tienen esa viveza, no son tan idiotas, tan manipuladores, que por mantener sus quintitas y sus curros se olvidan de instrumentar las cosas elementales y básicas, ¿no? Vos fijate a qué nivel de falta de raciocinio hemos llegado también, ¿no? Pero esto es un poco en el tema de seguridad como aquel náufrago que estaba solo en una isla y de pronto se prepara un asado, no tenía nada para Claro. comer, entonces se corta la pierna y se come un flor de asado. Y Sí. estaba contentísimo porque había comido asado de su propia pierna, ¿no? Ajá. Entonces, Claro. estas son las cosas, nos vamos fagocitando como entidad democrática, como nación, como Estado, y vamos derrapando levemente hacia el territorio de la Republiqueta, Ajá. y esto es lo que, cuidado, lo ven afuera también. Este es el Totalmente. problema. Esto no es una isla, no es la isla de Gilligan, aunque se parece muchas veces, pero Ajá. en realidad el poder mundial tiene los ojos puestos no solamente porque somos tricampeones, sino porque evidentemente hay muchísimas cosas para corregir.
podrían ser Sí. corregibles todavía. Mm. Ahora estamos en tiempos electorales y luego todo se va a complicar. Pero por lo menos corrijan con promesas, Claro, ¿no? ahí está. Con promesas que después se cumplen. Exacto. Instrumenten las cosas básicas y elementales, porque si el ministro Sergio Massas está negociando recomponer la economía destruida que ellos han provocado durante décadas, ¿qué credibilidad le puede dar a sus propuestas? O sea, ayer justamente, mientras estamos analizando estas cosas de lo acontecido, con esta fiesta abortada, con doble intencionalidad, porque también hay que decirlo, esto fue abortado a propósito, porque justamente el salvataje que hacen con los helicópteros es porque ya hubo una alerta, no justamente de la Argentina, de afuera, organismos de seguridad le dijeron, muchachos, saquen a los deportistas de ahí porque esto termina en una masacre. Y en ese sentido, Bernie actuó con cierto tino y hizo un acompañamiento que provocó por lo menos el salvataje de una manera adecuada. Mirá si esto no hubiese sido advertido y no hubiese sido planteado por el propio Tapia a los funcionarios con la calentura que tenía, porque también, reiteramos, hubo una doble intencionalidad política para manipular a los deportistas e utilizarlo con una cuestión de beneficio para ver cómo mejoran su caída imagen que tiene la gran mayoría de los políticos. Algunos ni aparecieron o tocaron el tema por afuera, ¿viste? Pero ahí está demostrado que atentaron contra la propia seguridad de la población y los deportistas, los que trajeron la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Es una Exacto, paradoja y además de locos en esto. seguridad, técnicamente, en seguridad, concentración es sinónimo de riesgo. Claro, Hablemos de la puerta 11, la puerta 12, Cromañón, hablemos de la tantos hechos, peregrinación ¿no? a la Meca, Mm, hablemos de peregrinaciones en Bombay, en donde se producen estampidas, sí, algunas espontáneas, otras provocadas, otras accidentales, pero que traen muchísima muerte. Acá podría haber pasado algo de eso. sí, Hay sí. una historia muy cortita A ver, de un contame. chimpancé que fue Ajá, criado por un cazador americano sí, y luego lo deposita, esto era en Uganda, en un parque ajá, nacional, porque el chimpancé iba creciendo, entonces lo deposita en su lugar de origen, en su hábitat. 3 años después, el cazador vuelve, el explorador, este tipo Indiana Jones, vuelve al parque nacional y el chimpancé lo reconoce y se increíble. acerca el chimpancé hasta el borde del agua en la isleta donde él vivía, y él, el cazador, iba en la canoa, en la punta de la canoa, y extiende los brazos para abrazarlo, el chimpancé le salta, y era tal el amor y el frenesí de amor que tenía, que lo destrozó, Qué lo bárbaro. desmembró. Cuidado con este Sí, ejemplo, ¿no? es un Eh, tema para tener muy en cuenta, ¿no? Que esta sobre, sociedad, que los seres humanos que habitan este bendito país empiecen a tomar conciencia de eso, ¿no? Esto y otros tantos ejemplos que a veces comentamos son los que alimentan a tener una cierta cordura para evitar justamente estas situaciones muy desagradables, ¿no? Muy tristes porque hay un sentimiento en el fondo que se ve lastimado justamente producto de las emociones que no están contenidas adecuadamente también, ¿no? Totalmente de acuerdo, Luis, te mando un totalmente. gigante abrazo, gracias por tu participación y por toda tu buena onda de estos años, de siempre estar ahí cuando te convocamos para analizar. A veces, bueno, perdón por las interrupciones, pero uno, viste, en esta vorágine tiene tantos temas en la cabeza porque la gente te llama, te pasa mensajes o en el diálogo habitual que tenemos en la calle, porque nosotros estamos en la calle, estamos en contacto con la gente y te comentan, te dicen, che, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿No? Y nuestra obligación como comunicadores sociales es eso, ¿no? Transparentar y dar claridad con la información para que por lo menos tengamos un país digno y que se permita recomponerse adecuadamente, ¿no? Eso es un poco lo Absolutamente de fundamental que hay acuerdo. que tener en cuenta. Un gran Y te abrazo, reitero mi agradecimiento al por tenerme contrario. en cuenta. Es un honor para mí ser columnista ocasional periódico tuyo. Para nosotros es un placer, así que te mando un gran abrazo para vos, para Luciana, para toda la familia y que pasen una brillante y hermosa Navidad. ¿Eh? Estamos a la hora, Serán Luis querido, dados. gracias, Mil ¿eh? gracias. Muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban, el doctor Luis Vicat, un especialista en temas de seguridad, un excomisario de la provincia de Buenos Aires, un hombre que conoce el métier, ¿no? Que durante muchos años ha estado trabajando y ha experimentado y vivido situaciones complejas, como le pasa a muchos de los hombres de la policía de la capital, de la provincia de Buenos Aires, que tienen que estar en situaciones complejas, a veces son muy criticados,
pero cuando uno empieza a analizar todas estas cosas que tienen un trasfondo de manipulación política, nos llevan a intentar reflexionar, ¿no?, de cómo hacer para tener cierta claridad en las cosas y en los acontecimientos inesperados que acontecen. La prevención, algo fundamental que los hombres que tienen que estar a cargo de implementarla en un sistema democrático, tienen que conocerla y tienen que estar conscientes que hay ciertas cosas que hay que implementar en el momento oportuno, no dejarlas pasar, porque si no, pasan y experimentamos lo que ha pasado justamente con esta lamentable pérdida de compartir una fiesta que tendría que haber disfrutado la sociedad argentina y que no fue así. Fue abortada justamente por la mezquindad, no por otra cosa, por la mezquindad y la manipulación que tienen lamentablemente algunas personas. Querer aprovecharse y querer utilizar ciertas situaciones de victoria, de alegría, de satisfacción, para ellos manipular a gusto y piacere a la gente. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.